En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. El optimismo en el PSOE acerca de sus avances con Junts contrasta mucho con lo que la formación de Carles Puigdemont dice, en público, pero sobre todo en privado. Lo hemos visto esta semana cuando el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, dijo que las conversaciones con Esquerra y con Junts estaban avanzando de forma muy positiva. ¿Qué ocurrió? Pues que rápidamente tuvo que salir el secretario general de Junts en Twitter, Jordi Turull, a decir que era la primera noticia que tenía. Bueno, pues ahora cuenta Cristina de la Hoz en El Independiente que en conversaciones privadas en Waterloo, el expresidente fugado, a lo Virgen de Vinará, ha dicho que Sánchez me hará sangre si quiere su apoyo para ser investido de nuevo presidente del gobierno. Así estamos, ¿eh? Sudará tinta le habría quedado más elegante, pero ¿qué le vamos a pedir a alguien que en vez de viajar en jets privados viaja en maleteros privados, ¿no? O en los asientos traseros del coche de tu esposa para salir de tu urbanización corriendo porque el artículo 155 de la Constitución te acecha. Claro, que había declarado la independencia en Cataluña durante 40 segundos, pero la había declarado. Bueno, era esa solamente una de las cuantas fechorías asociadas a la celebración de un referéndum ilegal de ese mismo mes en octubre del 2017, ¿no? Pero fíjense, con esa afirmación de que Sánchez me hará sangre, el mensaje que quiere enviarle está claro. Es el de no te lo vamos a poner nada fácil. Y además Puigdemont es la persona que tiene la última palabra en todo esto. Ya saben, dependen o de la abstención de Puigdemont o del voto afirmativo de Puigdemont. Ahora mismo decimos que necesita el voto afirmativo de los de Puigdemont para que salga adelante esa investidura. Pero en el Partido Socialista, como van a recurrir hasta el Tribunal Supremo para ver qué pasa con ese escaño de Madrid, que lo ganó el Partido Popular, quieren intentar arrebatárselo por una diferencia de 1.300 votos, de esa manera el escenario sería diferente, con la abstención de Puigdemont le valdría. Bueno, ya sabemos que se han producido algunas reuniones presenciales con partidos como el BNG, nos lo contaron los propios nacionalistas gallegos ayer mismo, pero también con Esquerra Republicana. Es lo que nos cuenta hoy nuestro compañero Rubén Fernández en Libertad Digital, nuestro compañero que sigue toda la información del Gobierno y del Partido Socialista. Hasta ahora eran contactos, conversaciones telefónicas, tanteos, pero ahora ya, a medida que se acerca la constitución de las Cortes, esto se está traduciendo en reuniones presenciales. El ministro de Presidencia en funciones, de hecho, Félix Bolaños, al que ayer escuchamos, se ha tenido que volver antes de las vacaciones para liderar esas reuniones junto a Rafael Simancas, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Esquerra y Junts lo que quieren en esta negociación, en esta primera negociación, tendríamos que decir, para ser más exactos, es tener un grupo propio en el Congreso. Porque ahora mismo, con los resultados tras las generales, no lo tienen. Es que se han quedado además lejos de conseguirlo. Consiguieron solamente 7 escaños cada uno. 7 escaños Esquerra, 7 Junts per Catalunya. Para que tengan un grupo propio en la Cámara, para no irse al grupo mixto, el reglamento dice que tienen que tener 15 o llegar al 15% de los votos en las circunscripciones donde se presentan, que es lo que le ha ocurrido, por ejemplo, al PNV o a Bildu, y por eso ellos sí que van a tener esos grupos propios. La diputada de Esquerra, Teresa Jordá, ya nos contó ayer cómo estaban avanzando esas negociaciones. Bueno, esperamos, es una de las demandas pues lógicas y normales, que como he dicho antes, al final no es ninguna novedad, porque hará pues una semana y media, 2, ya por la prensa parecía que el PSOE, ¿no?, tanto a Junts como a Esquerra nos daba al grupo, ¿no? Esto es una de las demandas, evidentemente, sabéis, no me voy a alargar lo que significa tener grupo propio a la hora de poder trabajar mejor y con mejores condiciones, y a partir de aquí, en las primeras conversaciones que hemos tenido con el PSOE, esto nos lo garantizan, parece, pero en fin, veremos, iremos aterrizando todas las propuestas. Esto parece, ¿no? O sea, el PSOE estaría dispuesto a cederle 8 diputados a Esquerra y otros 8 a Junts para que pudieran conformar grupos parlamentarios y llegar a los 15, cada uno de ellos. Una vez conseguido,
Esos representantes del Partido Socialista, los 8 cedidos a Esquerra y los 8 a Junts, pues volverían al Partido Socialista, abandonarían esos grupos y se integrarían de nuevo en la dinámica parlamentaria. Esto es algo que se ha hecho en otras ocasiones. Esto no le supone, por tanto, ningún esfuerzo extra al Partido Socialista. Lo que sí podría suponérselo es el reparto de los miembros de la mesa o en quién recaería la presidencia de la Cámara. De hecho, esta semana desde Sumar ya dejaron caer que la presidencia podría ser para un nacionalista o para un independentista, porque llevábamos semanas diciendo que el Partido Socialista lo que quería era mantener la presidencia de la Cámara, que hasta ahora ya saben que la presidenta ha sido Meritxell Batet, que ha dado un paso atrás, no quiere repetir ahora o no le dejan repetir. Pero, sin embargo, en Sumar dijeron, oye, ¿y si es un nacionalista o un independentista? Vamos a ponernos todos en esa situación, ¿no? Lo que nos cuenta Rubén Fernández, sin embargo, es que los independentistas no quieren ese cargo. Y además el argumento es bastante sólido, a mí me lo parece, ¿no? Dice, este no es nuestro Parlamento. No es nuestro Parlamento. Bueno, sí lo es, porque además entre todos los españoles les pagamos su representatividad. Tienen que venir a Madrid, tienen sus dietas. Esto forma parte de la democracia, forma parte de las reglas del juego. Pero de ahí a que quieran presidir el Congreso, pues lo que le dicen nuestro compañero Rubén Fernández es que no están interesados. Como muchos sí que aceptarían tener una mayor presencia en algunas comisiones en el Congreso, algunas que a ellos les pudiera interesar. Pero la presidencia no. Y en la presidencia, en las quinielas, para ese cargo hay 2 personas en el día de hoy. Félix Bolaños, pero también Francina Armengol, la balear, a quien Esquerra Republicana, por ejemplo, pues lo vería con buenos ojos, les cae bien. Pero las conversaciones con Junts, y cambiamos de asunto, no solamente están en los planes del Partido Socialista, también en los del PP. Ayer lo dijo Elías Bendodo en Radio Nacional, dijo, tenemos que tener capacidad de hablar con todos. Pero una cosa es hablar con todos y otra cosa es tragar con todos. Bueno, hasta ahí llega la desesperación de los populares, hasta ese punto en el que los números les podrían dar a Alberto Núñez Feijóo, pero claro, negociando siempre con un partido como Junts, negociando con la pinza puesta en la nariz, ¿no? Como dice Luis Herrero. He aquí donde hoy Vox se manifiesta. Porque igual que decidieron el domingo en un comunicado ceder y explicarle al PP y a la sociedad que facilitarían una investidura de Feijóo, pero sin entrar en el gobierno, con tal de evitar un gobierno de destrucción nacional, el Frankenstein 2.0, ahora envían un mensaje y bastante enfadados. Traicionados, podríamos decir, ¿no? Ha sido el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, el que ha amenazado con apartarse de la investidura si el PP alcanza algún tipo de acuerdo con Junts per Catalunya. Y el argumento es bueno, dice, Sánchez está dispuesto a todo con tal de permanecer en la Moncloa y las condiciones para ello ya sabemos cuáles son, la amnistía y el referéndum. Y en ese escenario, dice, de repente salimos desde Vox haciendo un acto de generosidad y de patriotismo, que es el que toca en este momento para evitarlo, porque no queremos que llegue a ese acuerdo. Entonces nosotros empujamos, le tendemos la mano a Alberto Núñez Feijóo y sin entrar en el gobierno para que no haya vetos de terceros o cuartos partidos, ¿no? Como el PNV o Coalición Canaria, para ponérselo más fácil al Partido Popular. Y ahora de repente están diciendo que quieren hablar con Junts, pues para Vox, para el señor Garriga, es incomprensible. Lo único que sabemos realmente es que encima de la mesa, para pena de todos los españoles, unos y otros están dispuestos a hablar con aquellos que han puesto la ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación sobre la mesa. Aquellos que hace unos años protagonizaron un golpe de Estado en España. Aquellos que tienen como líder en una formación política un prófugo de la justicia. Ha recordado más cosas, el señor Garriga. Dice que su partido nació para luchar contra el nacionalismo y por eso lo que ha hecho ha sido reprender la poca contundencia con la que Elías Bendodo negó que fueran a negociar con ellos.
Nosotros, evidentemente, no nos vamos a meter en casa de otras formaciones políticas, lo que todo el mundo tiene clarísimo, y por estatutos, lo dijimos el primer día o el día después de las elecciones generales. Nosotros, por estatutos, tenemos radicalmente prohibido entablar cualquier tipo de conversación, suscribir cualquier pacto con cualquier formación separatista. Por tanto, Vox y el separatismo son antónimos. Vox nunca estará en ninguna ecuación donde estén los separatistas. Bueno, sin embargo, en el PP hoy sí que han querido apaciguar un poco las aguas, ¿no? Apagar el fuego encendido por el señor Bendodo, en el que daba a entender que también hablaría con Junts. Ha tenido que salir hoy la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del PP, que se llama Carmen Fúnez, aprovechando que ha ido a la toma de posesión del popular Jorge Azcón como presidente de Aragón en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza, y ha sido ella la que lo ha negado. Es una cuestión que ahora mismo no está sobre la mesa, y lo que tenemos muy claro es que el presidente Feijóo es un presidente de principios, no es Pedro Sánchez, y por lo tanto no va a defraudar nunca ni a los principios constitucionales ni tampoco a sus electores. Bueno, el presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, también ha querido salir hoy a apagar ese fuego, ¿no? Ha dicho que Junts es un partido que está fuera de la Constitución y que Puigdemont, como prófugo de la justicia, está fuera de cualquier tipo de negociación. Dice, esa es mi postura, la de ahora y la de siempre. Esto a lo mejor lo tendrían que hablar con el señor Bendodo o con sus desafortunadas palabras. No sabemos si fue por motu propio o porque alguien en el partido le dijo lo que tenía que decir, ¿no? Es normal entonces que nos preguntemos por qué Bendodo dijo ayer, al ser preguntado por unas posibles negociaciones por Junts en Radio Nacional, que tenían capacidad de hablar con todos los partidos. Yo tengo una teoría, este es mi análisis, que Bendodo a lo mejor se estuviera refiriendo en realidad a las conversaciones para la constitución de las Cortes, es decir, para la mesa y para la presidencia, y no estaba hablando de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Y pudo ser un lapsus, a lo mejor, primero hablando de lo que viene a corto plazo. Al Partido Popular también le encantaría contar con el presidente de la Cámara Baja, que fuera de su cuerda, de su partido. Porque en sus planes está el de gobernar España, ¿no? Entonces también necesitarían la presidencia del Congreso para terminar de cerrar el círculo. Y en ese hipotético escenario es en el que están, es lo que cuentan en el periódico The Objective. En el PP piensan que, como han sido la lista más votada, les corresponde a ellos la presidencia del Congreso. Es el tercer cargo institucional más importante, ¿no? Primero la jefatura de Estado, después el presidente del Gobierno y después el presidente de la Cámara. Y para conseguirlo necesita el apoyo de unos cuantos partidos, de Vox, de UPN y de Coalición Canaria. De Vox y UPN ya tiene los votos, de Coalición Canaria es muy probable que los tenga porque están hablando, pero es que también necesita la abstención de Junts y del PNV. El PP, solo con sus votos, es verdad que ya tiene 2 vicepresidencias y 2 secretarías, pero con la vista puesta en la presidencia habría que hablar con Junts y con el PNV, ¿no? Por eso también le preguntaron ayer al señor Bendodo en Radio Nacional, ¿no? El objetivo del Partido Popular sería mermar el poder de Sánchez en el Parlamento y conseguir que los nacionalistas al final no le brinden a él el apoyo, sino que se lo den al Partido Popular y de esa manera el PP tener la llave, ¿no?, de la actividad legislativa. Y yo creo que ahí es de donde viene a lo mejor ese lapsus del señor Bendodo. Porque fíjense, de repente aparece ahora los que están en la sala de vacaciones, ¿no?, como los del Tribunal Constitucional, pero dentro del PP, la señora Fúnez y el señor Fernández del PP catalán a decir que no, que con Junts no, que ese no es el escenario en el que están jugando ahora. Bueno, pero vamos con más noticias. Hoy por fin ha hablado alguien de Vox sobre la crisis abierta en su partido, tras la marcha de Iván Espinosa de los Monteros y de Juan Luis Stigman. Ni crisis, ni factura interna, ni ala liberal versus ala ultraconservadora, nada. Dicen que todo son burdas manipulaciones o burdas interpretaciones. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, lo ha negado todo en Radio Nacional. Iván ha decidido irse por motivos familiares y personales. Pero una vez más tenemos que sufrir una campaña de manipulación de sus palabras y de mentiras sobre lo que él dijo. ¿El objetivo? Pues lo desconocemos, pero intuimos
por esta campaña perfectamente orquestada por tantos medios de comunicación, que el único objetivo es hacer daño una vez más a Vox. Somos muy incómodos, somos conscientes, pero que quede muy claro que no vamos a dar ni un paso atrás. Bueno, pasan al victimismo. Dicen que están ya acostumbrados a estos ataques, que son un intento más de enterrar a su formación y que hay una campaña perfectamente orquestada por los medios de comunicación con tal de hacerle daño a Vox. Esa es la acusación, que vierte sobre los medios de comunicación, de los que son tan amigos. Lo digo con ironía. Ha dicho además que Vox está más fuerte que nunca y que dejemos de ver cosas donde no las hay. En su opinión, dice además que Vox está en uno de sus mejores momentos y que además tiene futuro. Futuro Vox tiene para mucho. En palabras del mismo Iván Espinosa de los Monteros, es que tenemos la esperanza y la certeza de que vamos a ver a Santiago Abascal en la Moncloa. Si tanto critican algunos que no han renovado en las listas electorales, es curioso que lo critiquen porque evidencia que querrían estar en la posición que gozaban. Dicho esto, insisto, Vox tiene mucho camino por recorrer. Bueno, hasta el punto de que llegue Santiago Abascal a ser presidente del gobierno, ha dicho el propio Garriga, y recordando las palabras, el comunicado también y los mensajes que se han intercambiado a través de Twitter Iván Espinosa de los Monteros y el propio presidente de Vox, ¿no? Diciendo, bueno, es que Santiago puede llegar a ser el presidente del gobierno. Hombre, pues yo no sé si eso lo van a ver nuestros ojos. Tampoco creo que Vox vaya a desaparecer, como están diciendo muchos analistas en los últimos días. ¿Que tiene futuro? Claro, todo lo que no sea la extinción es futuro. Pero aquí cada uno tiene que vender su discurso, ¿no? Desde luego hay un dardo en estas últimas declaraciones del señor Garriga, hablando de algunos diputados que han querido desacreditar a la formación de Vox, algunos exdiputados, porque ya no están en las listas, ¿no? Y dicen, por despecho, viene a decir, por despecho, nos critican, claro, porque les gustaría estar en esta formación que tiene futuro. El dardo es para Rubén Manso y para Víctor Sánchez del Real, que fueron apartados de las listas antes de las elecciones generales y que precisamente esta semana han hecho una tournée de entrevistas para decir que no les sorprendía la marcha del portavoz parlamentario de Iván Espinosa de los Monteros y que una facción muy del ala de la derecha era la culpable de todo lo que estaba pasando en el partido y de todas estas salidas, de estos cambios de sillones. Por cierto, que los pactos en las comunidades autónomas entre PP y Vox están en la diana del PSOE, que este verano pues está aprovechando la más mínima ocasión, ya sea en directo o grabado, en jardines, como nos acostumbran. ¿Se han fijado en eso? Cada vez que sale algún presidente, algún ministerio, un ministro en funciones en Twitter, hacer algún tipo de declaración, porque se lo piden, ¿no? Desde sus departamentos de prensa o desde Moncloa, pues lo hacen siempre con un verde de fondo, con unos arbolitos, unos arbustos o en una piscina, que podría ser de hoy o podría ser de hace 3 meses el vídeo. Pero bueno, ellos cuelgan esos vídeos que solamente tienen un objetivo, que es desprestigiar al Partido Popular, pero ya sea, o sea, con el tema que sea. Que hay una crisis en Vox, dardo contra el PP. Que hay un problema con la violencia de género, pues dardos al Partido Popular. Esto es lo que ha dicho hoy la ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría. Este verano negro supone la más clara muestra de que nunca, bajo ninguna circunstancia, se puede bajar la guardia ante la violencia de género. Y quiero recalcar estas palabras, dado que el Partido Popular se ha contaminado de la ideología de Vox y ya no sabe qué términos utilizar para no pronunciar violencia de género. Tolerancia cero por nuestra parte y la crítica más rotunda a la demagogia del Partido Popular en esta cuestión, que connivencia con Vox eliminan consejerías y concejalías de igualdad, eliminan puntos violetas y eliminan minutos de silencio ante un asesinato machista y nombran a negacionistas de la violencia de género en altos cargos allí donde pueden. Esto se llama hacer ruido. Porque fíjense, empieza hablando de un verano negro, en el que, es verdad, se ha tenido que reunir el comité de crisis del Ministerio de Igualdad para analizar este horrible asunto. Se ha reunido 4 veces ese gabinete de crisis desde que se creó hace un año, y a él acuden también las delegaciones de gobierno. En la reunión de julio, ¿a qué conclusión llegaron? Pues prácticamente a ninguna. No hacen ni siquiera un seguimiento de los casos de violencia de género anteriores, nada.
Lo único, y es lo que ha trascendido de esa última reunión, es que insistieron en la necesidad de sensibilizar en los medios a los jóvenes. Y otra de las cuestiones, avanzar en una indemnización para los menores que se quedan huérfanos. Y ya está. De hecho, es que si lo recuerdan, en esa última reunión, después de esa última reunión, tampoco hubo rueda de prensa. Salen algunos ahí a hablar, a dar sus explicaciones pertinentes, pero ni siquiera aceptan preguntas de los periodistas. Y dice otra cosa, Pilar Alegría, que el Partido Popular intenta inventarse la nomenclatura con tal de no hablar de la violencia de género, ¿no? Lo dice por Vox, obviamente. Pero recuerden que en el último acuerdo de una comunidad autónoma, en la de Aragón, la semana pasada, en ese acuerdo programático de 80 puntos, sí que hablan de violencia machista. Ay, no es justo de género, que es lo que ellos quieren, no es violencia machista, y se ve que eso no les sirve. No les sirve. Aún así, van a seguir saliendo ante los medios para hacer este tipo de mensajes. Así que yo creo que si la señora Alegría o quien sea del Ejecutivo de verdad quiere hacer algo para ayudar a esas mujeres, tienen que ponerse a trabajar con más medios, con más policía, hacerlo más en serio, no hacer discursos muy bonitos ante la prensa, que además lo único que sirve es para intentar desacreditar al contrincante político. La verdad es que parece un chiste. Vamos a hacer una pequeña pausa y después seguimos contándoles otras noticias de la jornada. Hablemos del jamón. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio. El poder adquisitivo de los españoles sigue bajando. Hoy el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos definitivos del IPC correspondientes al mes de julio y la noticia no es buena. Suben en general todos los precios, sobre todo los de la cesta de la compra. El IPC general ha subido 4 décimas respecto al mes anterior, hasta el 2,3%, y lo que ocurre es que vemos cómo se pone fin así a esa relajación en la subida de los meses pasados. Recuerden que en junio el índice de precios al consumo se situó en el 1,9% y este mes en el 2,3%. Cuando estaba en el 1,9%, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, salió a celebrarlo ante los medios al decir que esto suponía un gran alivio para las familias, y ya a modo propagandístico también apuntó a que España se había convertido en la primera gran economía del euro en la que la inflación había bajado por debajo del 2%. Pero es que dijo algo más. Lo que nosotros prevemos es que con las fluctuaciones que se puedan producir vamos a estar en niveles muy inferiores a los del año pasado y vamos a seguir en una senda descendente en los próximos meses y que nos lleve a una inflación más normal también el año próximo. Es cierto que vamos a estar bastante por debajo respecto a la inflación del año pasado, que estuvimos casi en el 11%. Pero esto de la senda descendente, pues no ha sido así, señora Calviño. Estamos en una senda ascendente y parte de la culpa la tiene la subida de precios de los carburantes y los lubricantes para los vehículos personales, nos dice hoy el INE, también el encarecimiento del vestido y del calzado, el incremento en los precios de los paquetes turísticos y a la subida de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Nos detenemos en la cesta de la compra. Ha aumentado este mes su precio 5 décimas hasta el 10,8% y sobre todo sube por los aceites y la fruta. El director de estudios financieros de Funca, Santiago Carbó, ha explicado en Es Noticia por qué han subido tanto. Hay que tomárselo tampoco con excesivo pesimismo. Por supuesto, la inflación nunca es buena, pero vamos a seguir teniendo una inflación moderada hasta final de año y probablemente en 2024 también. Yo creo que estamos teniendo un problema muy grave de falta de producción en algunos productos agrarios y fundamentalmente por la sequía. Bueno, y también por la sequía. Por su parte, la inflación subyacente, la que elimina el precio de los alimentos no elaborados y los productos energéticos, que son más volátiles y que nos sirve para hacernos un esquema, un resumen de cómo está la situación, también ha subido en 3 décimas en el mes de julio, hasta el 6,2%. Así que ahora vamos con las reacciones. ¿Qué han dicho hoy en el Gobierno, en funciones? Hoy la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, insisto, todavía miembro del Gobierno, esto me parece curioso, ha lamentado en Twitter esta subida de precios y ha recordado que se han elevado un 31% desde antes de la pandemia.
Hombre, si forma parte del gobierno, pues algo podrían hacer, ¿no?, para combatir estos precios. Pero bueno, se ve que la señora Díaz prefiere hacer oposición al propio Ejecutivo, por lo menos socialista, ¿no? Y se ha mostrado muy preocupada. Dice que hay que proteger a la ciudadanía y algo más. Ha puesto el foco de nuevo en las empresas. Dice que de ellas es la culpa. Hay que actuar sobre los márgenes empresariales, insiste. Es lo mismo en lo que ha insistido hoy desde Comisiones Obreras el secretario de Juventud, que se llama Adrián Junyent. Es imprescindible intervenir sobre los márgenes excesivos en la cadena alimentaria, sobre todo en el sector mayorista, es decir, los intermediarios, y crear una cesta de alimentos amplia, de calidad y a precios asequibles. Bueno, mientras tanto, en el Partido Popular, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha enviado un comunicado en el que ha recordado que desde que gobierna Pedro Sánchez, la inflación ha aumentado casi un 16% y la subyacente un 14%. Ha culpado al Ejecutivo de este mal dato de inflación, dice que su política es errónea y que medidas como las que propone el Partido Popular serían más eficaces. Habla de rebajar el IVA de alimentos en los que no se han rebajado ni se ha eliminado por parte de Pedro Sánchez. Hablamos de la carne, el pescado y las conservas, o de impulsar otras bajadas de impuestos o de deflactar el IRPF. De hecho, me quedo con una frase que ha dicho: lo único que va como una moto en la economía española es la inflación. Pero vamos con más asuntos. Hoy el popular Jorge Azcón ha tomado posesión como nuevo presidente de Aragón en un acto institucional celebrado en el Palacio de la Aljafería, en la sede de las Cortes de Aragón. Esther Nieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Jorge Azcón fue investido ayer presidente tras un debate de 2 días en el Parlamento. El popular alcanzó la confianza de la Cámara con los apoyos previstos, 28 votos a favor de sus compañeros de partido, 7 de Vox y un voto del PAR. En total, 36 votos a favor y 31 en contra. En su discurso, tras jurar su cargo, hoy Azcón ha remarcado su compromiso no solo con Aragón y con los aragoneses, sino con el conjunto de la nación española, y ha puesto en valor la importancia de respetar la democracia por los grupos que quieren romper este pacto. Es necesario mantener y respetar ese deseo de los ciudadanos, en lugar de entorpecerlo o de cuestionarlo. La voluntad de los ciudadanos no puede estar condicionada por minorías que pretenden deshacer una convivencia que nos ha llevado a la prosperidad. Los nombres de cada una de las carteras se irán desvelando a lo largo del día de hoy. Los únicos puestos que se conocen oficialmente son el de Alejandro Nolasco, líder de Vox, que será vicepresidente, y el líder del partido aragonesista, Alberto Izquierdo, que ocupará un hueco en el Ejecutivo. Y más asuntos. La edad media de emancipación en España supera ya la treintena, en concreto los 30,3 años. Es la cifra más alta de las 2 últimas décadas, según el último barómetro del Observatorio de Emancipación, que lo elabora el Consejo de la Juventud de España. Además, la cifra de jóvenes emancipados en nuestro país se ha estancado en el 15,9%. Es justo la mitad que la media europea, que se sitúa en el 32%. El informe destaca que tener estudios superiores o empleo no es suficiente para acceder a una vivienda. Pese a que el salario medio de una persona joven ha subido un 4,6%, situándose en casi 1.090 euros netos al mes, el precio del alquiler, por su parte, también lo ha hecho, un 7,15%, siendo el alquiler medio de una vivienda de 900 euros, por lo que una persona joven, para poder pagar el alquiler en solitario, tendría que dedicar el 83% de su sueldo. El barómetro, además, hace hincapié en que 1 de cada 5 personas de menos de 30 años con un puesto de trabajo se encuentra en situación de pobreza o riesgo de exclusión social. Así valora Andrea González, la presidenta del Consejo de Juventud de España, el estudio. Que hay problemas reales como este, que la gente joven no se puede emancipar, que no se están tratando como deberían tratarse y no se están atajando como deberían atajarse, porque hacer política no es hacer política solo para la juventud, sino con la juventud. La juventud tiene que estar presente en el desarrollo de políticas públicas, y es el Consejo de la Juventud de España el que siempre está trabajando insistentemente para incluir la realidad y aumentar los derechos de las personas jóvenes. Y hoy los 19 turistas españoles que habían sido retenidos en la región de Amhara, en Etiopía, desde hace una semana, han sido ya evacuados con éxito en un helicóptero militar hasta la ciudad de Bagirdir, controlada por el ejército. Mañana van a volar hasta la capital, donde el domingo por la noche podrán coger un avión que les va a traer de vuelta hasta España. La inseguridad en la zona había retrasado la repatriación y había impedido que se pudiera hacer por carretera. El grupo de turistas españoles se encontraban atrapados en la zona etíope de Amhara por los enfrentamientos entre las tropas
fuerzas oficiales y la milicia de Fano. El conflicto estalló el pasado 1 de agosto en la turística ciudad de Lalibela y se extendió por toda la región de Amhara, dificultando la salida por el cierre de los aeropuertos de Gondar y Lalibela e impidiendo el tránsito seguro por carretera. Ahora, tras la reapertura del aeropuerto de Gondar, aparte de estos 19 turistas españoles, otros 2 que se encontraban atrapados también por el enfrentamiento armado han sido evacuados con éxito y ya se encuentran en la capital, según confirma el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y un helicóptero de la Dirección General de Tráfico se ha estrellado cuando iba a aterrizar en la localidad de La Monjonera, en Almería. En concreto, el accidente se ha producido en las inmediaciones del restaurante Cortijo Blanco. El helicóptero que iba a aterrizar ha terminado estrellándose contra un árbol, aunque no hay heridos graves tras el accidente. Solamente ha habido una persona con heridas leves que se encontraba aturdida. Se trata así del segundo accidente de un helicóptero de la DGT en los últimos 5 meses. El último se produjo en la localidad madrileña de Robledo de Chabela y no estuvo exento de polémica, ya que el conductor intentó un aterrizaje de emergencia y tras el accidente intentó fugarse. Y en Ecuador, hoy, segunda jornada de luto por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, mientras prosigue la investigación a la que van a incorporarse de forma inmediata efectivos del FBI. En las últimas horas hemos conocido que un juez ha ordenado prisión preventiva para los 6 detenidos acusados del crimen. Vamos a conocer todas las novedades del caso de la mano de nuestro corresponsal en Latinoamérica, Martín Higueras. Buenas tardes. Buenas tardes. Mientras Ecuador sigue consternado por el asesinato de Fernando Villavicencio pocos minutos después de encabezar un mitin electoral en una zona céntrica de Quito, las autoridades policiales y fiscales siguen las investigaciones. En medio de este panorama, el presidente Guillermo Lasso informó a través de las redes sociales de que el FBI aceptó su solicitud de apoyo y que en las próximas horas una delegación de la agencia estaría llegando a la capital ecuatoriana para iniciar su trabajo. De hecho, Estados Unidos ya había ofrecido su asistencia investigativa urgente a través de su embajador Michael Fitzpatrick, y el secretario de Estado Antony Blinken había señalado que estaban preparados para ayudar a las autoridades locales a llevar ante la justicia a los responsables de este acto atroz. Por su parte, el partido político de Villavicencio, el Movimiento Construye, exigió a través de un comunicado que se conforme una comisión internacional que sea parte de la investigación de este magnicidio. En cuanto a las investigaciones, el gobierno informó de que las 6 personas detenidas tras el atentado tienen nacionalidad colombiana y son miembros de un grupo organizado. En ese sentido, el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó el registro de varias viviendas y la incautación de armas, munición y droga. Dijo que este crimen terrorista era un intento de sabotaje a las próximas elecciones que mantienen su fecha original para el próximo 20 de agosto. Gracias, Martín. Ahora nos ocuparemos de este asunto. Y mientras tanto, este viernes la Dirección General de Tráfico pone en marcha una nueva operación especial con motivo del Puente de Agosto, en el que prevé hasta la medianoche del martes 15 más de 8,5 millones de desplazamientos por carretera. Vamos a ver cuál es el estado en estos momentos. Alba Ariz, buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos pendientes de 3 alcances. En Barcelona, de salida por la C32 en Premià de Mar. En Albacete, la A31 en La Gineta dirección Alicante, y en Valencia, de entrada por la A3 en Chiva. Circulación lenta en Madrid, de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la 5 en Arroyomolinos y la 6 en Las Rozas. Complicaciones por un vehículo incendiado en Cuenca, en la A3 en Saelices hacia Madrid, y tráfico en aumento en el norte peninsular. En Vizcaya, en la 8 en Gallarta, sentido Cantabria, y en Áraba, en la 1 en Lópidan hacia Pamplona. Por último, pedirles que estén muy atentos porque acaba de empezar la operación especial por el puente del 15 de agosto, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera. Gracias, Alba. Nos vamos a los deportes. La selección española femenina de fútbol hace historia y ya está en las semifinales del Mundial. José Antonio Galindo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos de enhorabuena. Anoche la selección femenina venció en los cuartos de final del Mundial en la prórroga a Países Bajos con un gol de Salma Parayuelos en el minuto 111. El resultado final fue de 2-1 y desde esta mañana ya conocemos el rival de las nuestras, con fecha y hora incluida. Será el próximo martes con un horario muy amable, las 10 de la mañana, hora peninsular española, ante Suecia, la que ha eliminado a Estados Unidos en octavos y Japón en cuartos. En el resto del fútbol, ayer se producía esa mala noticia para el Real Madrid. Courtois se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y será operado en los próximos días. Evidentemente, se va a perder una grandísima parte de la temporada. Esto despierta mucha incertidumbre y este mediodía ha comparecido Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al primer choque de la temporada ante el Athletic Club de Bilbao.
era preguntado por qué va a pasar con el portero de aquí a final de mercado y comentaba que si ficharan sería simplemente para tener más fondo. Además, también hubo una pregunta sobre si alguien iba a vestir o no el dorsal 9 de aquí al 31 de agosto, en referencia, por supuesto, al caso de Kylian Mbappé, y el italiano dijo que no, que confía en su plantilla y que competirán hasta el final de la temporada. Por cierto, el delantero francés sigue apartado un día más en el Paris Saint-Germain y no va a jugar ante el Lorient en un encuentro que ha sido declarado de alto riesgo este fin de semana por la policía parisina, por la que se puede llegar a liar con los ultras, y Luis Enrique ha comentado que espera que se llegue a un acuerdo entre jugador y club. Hoy, además, se abre la Liga Española a las 7:30 de la tarde en el Power Horse Stadium de Almería, con ese encuentro entre el conjunto indálico y el Rayo Vallecano, pero el foco está puesto en el mercado. Ahora mismo hay una situación muy delicada con las inscripciones. Ocurre en 12 equipos y a estas horas hay jugadores que aún no están dados de alta para competir por los problemas con el fair play financiero y el límite salarial. El FC Barcelona es el club más destacado con 8 jugadores: Iñaki Peña, Ronald Araujo, Íñigo Martínez, Valde, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Oriol Romeu y Gundogan. Gracias, José Antonio. Y un día como hoy, pero hace 172 años, se tomó una decisión que convertiría para siempre a Madrid en la ciudad pionera de canales de agua. Sandra Escribano. El 11 de agosto de 1851, la ciudad de Madrid se encontraba en un momento de crecimiento, debido a la industrialización. No solo cada vez había más edificios, sino que su población cada vez crecía más y esto complicó el abastecimiento de un recurso indispensable, el agua, además también de su higiene. Hasta ese momento la gente podía beber agua gracias a los viajes de agua, que consistían en galerías subterráneas que captaban los manantiales y conducían las aguas hasta las fuentes establecidas en la ciudad. Por tanto, para poner final a estos problemas se decidió, un día como hoy, comenzar a construir el canal de Isabel II. Un canal cuya función sería traer el agua desde los ríos hasta la capital y con unas infraestructuras que permitirían traer hasta 4.000 litros por segundo. En un principio se barajó la posibilidad de que se trajera el agua desde el río Manzanares, pero factores como su caudal irregular y la complicación de transportar su agua hasta la ciudad lo rechazaron. Finalmente eligieron los ríos Lozoya y Guadalix. A pesar de que la distancia entre estos ríos y la ciudad era de más de 70 kilómetros, se decidió construir acueductos, sifones y galerías en mina para facilitar el proceso. Aunque no fue hasta el 24 de junio de 1858 cuando este canal comenzó a funcionar y se inauguró cerca de la plaza de San Bernardo, con una fuente de la que salía un chorro de 30 metros de altura, algo que en aquella época era un hecho insólito. Hasta el día de hoy este canal ha servido de ejemplo en la construcción del sistema de agua de muchas ciudades, siendo el canal pionero de la gestión sostenible. En casa de Herrero, Es Radio.